Bienvenidos a Mundo de Derecho Aduanero. Me da mucho gusto que nos vuelvan a acompañar. Yo soy Andrés Rode Ponce, presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, institución no lucrativa que tiene, entre otros importantes fines, difundir y divulgar las disciplinas relacionadas con nuestra materia. Cumpliendo así con el objetivo, en esta ocasión tendré el gusto de exponer mis apuntes sobre las mercancías para efectos aduaneros y sus principales características y convenios internacionales que los regulan. Así pues, sin más, demos vuelta a la página y empecemos con estos mis apuntes. En apuntes anteriores veíamos que el fenómeno aduanero consistía en cruzar mercancías de un territorio aduanero a otro territorio aduanero. Por eso es importante que en este apunte ahora veamos qué son las mercancías. Un primer acercamiento a los convenios internacionales en la materia, como es la Convención de Kioto revisada o los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, así como el glosario de términos aduaneros internacionales, no nos da un resultado feliz porque no vamos a encontrar allí alguna definición. Igual ocurre en las legislaciones nacionales, aduaneras nacionales, en donde más que definiciones hay descripciones o enumeraciones de qué pueden ser mercancías. Y entonces señalan que son artículos, efectos, productos, pero no cuáles son sus condiciones. Donde sí hay unanimidad en la doctrina es que las mercancías deben ser cosas u objetos, es decir, que se pesen, que se toquen, es decir, que esas cosas u objetos sean físicas y sean corpóreas, es decir, que tengan un cuerpo, una dimensión, una altitud, un peso, que pueda ser transportable a través de las líneas transfronterizas. Por lo tanto, esta condición debe de ser de una cosa tangible, que se pueda pesar, tocar o medir, no importando si es pública o es privada, es decir, si es un bien, un objeto propiedad del Estado o propiedad de los particulares. En resumen, las mercancías son cosas u objetos físicas, corpóreas, presentes, tangibles, ya sean públicas o sean privadas. Pero imaginen ustedes no solo los inconvenientes del lenguaje de los idiomas, sino también del entendimiento internacional sobre cómo se llaman las cosas y para qué funcionan. Esto ha provocado la necesidad de tener primero agrupaciones de cómo ordenar las cosas y cómo consensuar a nivel mundial cómo se llaman, cómo se designan y luego cómo se clasifican. Esta es los antecedentes, las historias de las nomenclaturas aduaneras. Los primeros antecedentes de ellas, de un esfuerzo internacional para consensuar en la materia, datan de la Sociedad de Naciones. En el año 1931 a 37 se procuró hacer un proyecto de nomenclatura. Finalmente, en el 38 se hizo una lista mínima de mercancías, pero finalmente se aterrizó en un esfuerzo de las Naciones Unidas con la clasificación uniforme en materia arancelaria que se llama o se le conoce como CUSI, Clasificación Uniforme de Comercio Internacional, y ya más adelante en los años 59 y 74 con las convenciones arancelarias de Bruselas elaboradas por el Consejo de Colaboración Aduanera, de Cooperación Aduanera, que hoy llamamos como Organización Mundial de Aduanas. El esfuerzo culminó con un convenio que se aprobó en 1983 y entró en vigor mundialmente, que se llama Convenio Internacional para el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías. Este convenio trae una nomenclatura aduanera que todos coloquialmente le llamamos sistema armonizado. Una nomenclatura es una ordenación, es un conjunto sistematizado, ordenado, de todas las mercancías que existen en el comercio internacional, que generalmente se compone de dos elementos.
En una columna viene una codificación numérica y a su lado viene para cada código numérico una descripción de la mercancía. En el caso del sistema armonizado, tiene 21 secciones, 97 capítulos, 1.222 partidas y 5.387 subpartidas. Se codifican los primeros 2 dígitos son del capítulo, los siguientes 2 dígitos son de la partida y los siguientes 2 dígitos, es decir, compone 6 dígitos, son de la subpartida. Hasta ahí es el compromiso internacional. Todos los países se han comprometido que sus tarifas, sus nomenclaturas nacionales respeten estrictamente la codificación y la designación, la descripción de las mercancías. Por lo tanto, si los países necesitan más de esos 6 dígitos, tienen en la libertad de desglosar esta nomenclatura en 2 o más dígitos. Por ejemplo, el caso de México, nuestra nomenclatura tiene 8 dígitos y en el caso de Colombia y de Estados Unidos tiene 10 dígitos. Pero todas las nomenclaturas del mundo que se han sumado a este convenio, y hasta la fecha van más de 157 países, están obligados a respetar hasta los 6 dígitos. La importancia de la nomenclatura es de la mayor trascendencia, de tal manera que en primer lugar lo que hace es delimitar cuál es el elemento material del fenómeno aduanero, es decir, define la mercancía. Luego, a través de un universo compuesto, distingue una de otras y finalmente les da una singularidad, pero no solo les da la singularidad, sino que les da un nombre internacionalmente. Esto permite que todo el mundo pueda clasificar el mismo objeto en el mismo código numérico. Esta acción de clasificación arancelaria, el término tiene 2 acepciones. Como verbo, como actividad, es la actividad física intelectual de ubicar una cosa concreta en una hipótesis normativa, es decir, la actividad intelectual física de tomar, aprender una cosa, inspeccionarla, revisarla, ver sus dimensiones, su composición, su integración, su función, y una vez que tengo bien identificada la naturaleza de la cosa, entonces hago el encuadre en una hipótesis normativa, es decir, en uno de esos códigos de la nomenclatura. El efecto, la actividad de clasificar me produce ese resultado, pero la clasificación como efecto me da un código. Eso es generalmente lo que las declaraciones aduaneras solicitan que se anote para cada uno de los productos, el código. Por lo tanto, cuando yo pongo una fracción arancelaria, una posición arancelaria en la declaración aduanera o en el pedimento, es porque ya realicé la actividad físico-intelectual de ubicarla en ese código. Finalmente, temas relacionados con las mercancías es su procedencia. ¿De dónde proceden? Ciertamente, el lugar de procedencia es el último lugar de donde partió antes de introducirse al territorio aduanero. Desde luego que el punto de partida debe de ser otro territorio aduanero distinto, porque si es dentro del mismo territorio no se ha producido el hecho aduanero. El origen de las mercancías, un primer esfuerzo de regularlo, fue con la Convención de Kioto del 73, donde el anexo D1 se destinó a establecer que país de origen era aquel que se producía de acuerdo con ciertos criterios y métodos. Esto avanzó en la revisión del 99 y finalmente se llevó a nivel multilateral en el acuerdo sobre origen de las mercancías que se estableció en el anexo 1A del acuerdo que establece la OMC. País de origen es aquel que conforme a los criterios que se pactan o que la ley o los ordenamientos establecen, le confieren
dónde ha sido producido. Hay dos grandes criterios de origen. El totalmente obtenido, es decir, la legislación supone que ese producto todo se obtuvo allí, sí, está muy vinculado a productos resultantes de actividades primarias, como las agrícolas, las ganaderas, mineras o pesqueras, y el criterio de la transformación última sustancial. Este criterio surge, su necesidad, sobre todo porque muchas mercancías actualmente se elaboran con insumos procedentes de muchos países del mundo. Y entonces viene la necesidad de determinar a qué país le asignamos el origen. Este criterio de transformación última sustancial se auxilia para llegar al resultado de tres métodos. El primero y más fácil es el salto arancelario. Equivale a que cuando todos los insumos, cuando se transforman, cambian de partida arancelaria. El segundo método es el de la lista de elaboración o transformación que confiere origen. Y el tercero mide el valor del contenido nacional o regional incluido en el producto terminado. Hoy en día, dado la enorme cantidad y complejidad de tratados de libre comercio, las reglas, las normas y los certificados de origen han cumplido o han exigido una gran aplicación. Desde luego pone en cuestionamiento el artículo 1 del Acuerdo General del GATT, dado que implican excepciones a la cláusula de la nación más favorecida. Finalmente, algunos autores y leyes hablan de las nacionalidades de las mercancías, con el cual yo personalmente me parece incorrecto el término, dado que nacionalidad es un atributo de las personas y no de las cosas. Sin embargo, lo que esto ha querido hacer es regular un estatuto, establecer un estatuto de las mercancías mientras permanecen en el territorio aduanero nacional. Y así se dice que para atender a la nacionalidad hay tres clases: las mercancías nacionales, las extranjeras y las nacionalizadas. Las nacionales son las producidas en el país y que pueden circular libremente en él. Las extranjeras son las que están producidas en el extranjero, permanecen en el extranjero o bien se han introducido al país y no pueden circular por el territorio nacional. Y las nacionalizadas son las que fueron producidas en el extranjero y que después de haber agotado las formalidades del despacho ya pueden estar legalmente en el territorio nacional. Me da la impresión que esta distinción no es necesaria y la prueba de ello es el mismo Código de la Unión, el Código Aduanero de la Unión Europea, en el cual no hace esta clasificación, sino considera que todas las mercancías que se encuentran en el territorio aduanero de la Unión Europea son comunitarias, salvo prueba en contrario. Y esto ha eliminado todos estos problemas. En fin, este es un recorrido muy breve sobre las mercancías, los temas tan interesantes que lleva como la nomenclatura, la clasificación, su origen, su nacionalidad y desde luego algunos temas muy importantes que tienen relación con esto. Espero lo hayan disfrutado. A continuación les propongo unas notas que considero deben de tener a la mano y una bibliografía que después explicaré. He podido compartir con ustedes mis apuntes sobre las mercancías y han podido ustedes apreciar su importancia tanto en su conceptualización como en su agrupación en una nomenclatura, los procesos físico-intelectuales para clasificarlas, la importancia de esa clasificación y así como los temas relacionados con su origen, su procedencia y su nacionalidad. También les he aportado unas notas que considero deben de tener presentes
y una importante bibliografía sobre la materia, que ahorita voy a repasar. Por ejemplo, les he recomendado el libro de Derecho Aduanero del maestro Máximo Carvajal Contreras, igualmente el libro del Customs Law of the European Union del maestro del doctor Máximo Fabio, editorial Kluwer, Holanda. Desde luego el clásico Derecho Aduanero de Fernández Lalán, editorial Argentina, de Palma de Argentina. El libro El origen de las mercancías en el régimen aduanero de la Unión Europea, del prestigiado profesor, miembro de la Academia Francisco Pelechazo Osaya, y desde luego mi libro, Derecho Aduanero Mexicano. Toda esta es un cúmulo de bibliografía que se suma a las que les he venido recomendando en los apuntes anteriores. Sin más, les quiero dar una cordial despedida y tengo la esperanza, el gusto de poderlos ver hasta muy pronto. Muchas gracias.